Hola, soy Connie Stipicic y les doy la bienvenida a Punto Aparte, el espacio donde cada día, cada tarde miramos la actualidad más allá del titular, con datos, contexto y punto de vista. Los invitamos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Síganos en YouTube y en Spotify, además de nuestras cuentas en X, en Instagram y en LinkedIn. También estamos en las plataformas del Diario Financiero, nuestro aliado en este desafío de mostrar el otro lado de la agenda noticiosa. Revisemos los 5 temas que importan hoy. El presidente Kast habló esta mañana durante casi una hora. Seguridad no se recorta, migración acelera y el CERNAMG abre un flanco que el gobierno no tenía en el guión. El legado de Jaime Guzmán vuelve al centro. Mañana se cumplen 35 años desde su asesinato y el foco está en la disputa por quién interpreta mejor su herencia. En Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento deja de ser una certeza y pasa a ser una discusión constitucional con la Corte Suprema a punto de definir quién pertenece y bajo qué condiciones. El gobierno activa el cobro del CAE con un criterio que apunta a la capacidad de pago, pero la discusión cambia de tono cuando entre los deudores aparecen parlamentarios y autoridades que hoy toman decisiones. Y en Perú, la elección presidencial entra en su recta final, sin favoritos claros, con un empate extendido que refleja un sistema político fragmentado donde nadie logra construir mayoría. Hoy hacemos un nuevo punto aparte. Esta mañana el presidente José Antonio Kast habló durante casi una hora en una cadena radial de Archie. Habló sobre presupuesto, seguridad, migración, la PDI, la macrozona sur y en cada tema dejó una señal clara de lo que este gobierno quiere instalar como relato tras una semana que lo golpeó más de lo esperado. El mensaje central es este: la emergencia sigue vigente y la seguridad no se negocia. El recorte del 3% que el Ministerio de Seguridad había anunciado para Carabineros y la PDI quedó sin efecto. Kast lo explicó sin rodeos: hay que ponerse en la peor situación, ser responsables, reasignar, pero seguridad es prioridad. En sus palabras, el recorte en principio es parejo para todos los ministerios, pero hay excepciones y esta es una. Desde el propio oficialismo habían sido críticos de la idea y valoraron la decisión. Hay ciertas cuestiones que si estás en crisis es necesario mantener, habían dicho parlamentarios de su sector. Lo que no dijo Kast con esa claridad es que la marcha atrás llegó después de un flanco interno abierto por la propia ministra de Seguridad, que anunció el recorte sin que estuviera cerrado y de críticas que vinieron del propio oficialismo. El retroceso es correcto en términos políticos, pero el costo de comunicaciones ya estaba pagado. En paralelo, Kast respaldó a Steiner, la ministra, en el caso de la salida de Consuelo Peña de la PDI. La versión oficial es que fue el propio director Eduardo Serna quien le pidió la renuncia. Mantenemos la línea institucional, dijo el presidente. Serna deberá dar su versión ante la Comisión de Seguridad de la Cámara el 6 de abril. Esa sesión podría ser secreta, pero sus consecuencias no. Luego apareció el caso del CERNAMG. La directora nacional Priscila Carrasco fue removida mientras está en tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama triple negativo, un diagnóstico que recibió el año pasado y por el cual no ha tomado licencias médicas. Las críticas llegaron desde todos los sectores, incluyendo a Evelyn Matei, Carla Rubilar y María José Gatica, figuras de la propia derecha. La presidenta del Senado también se sumó. No es la oposición la que ha hablado. Es el propio mundo del gobierno, pero Kast se mantuvo en la línea de la decisión. Dijo que la situación humana es lamentable, pero que la confianza no se dio y que hay miradas distintas de cómo gestionar. En migración, el presidente Kast anunció que se aplicarán multas a empleadores que contraten trabajadores irregulares y que eso generará incentivos para que los migrantes se vayan voluntariamente. El primer vuelo de expulsión apunta a abril. Hay 46.000 decretos de expulsión vigentes sin ejecutar. El nudo sigue siendo Venezuela, que representa el 60% de las órdenes. De nuevo, el director del Servicio de Migración, Frank Sauerban, aseguró que está gestionando ese vínculo. En la macrozona sur, Kast anticipó modificaciones al estado de excepción con más restricciones. Y fue claro en su diagnóstico: es un problema más de inteligencia que de fuerza. El cuadro que dejó la entrevista de esta mañana es el de un gobierno que reconoce que está en una crisis fiscal, social, de gestión, en sus propias palabras, y que intenta reordenar el relato desde la seguridad y la migración. Son los dos temas donde tienen más respaldo ciudadano y donde las promesas de campaña todavía tienen tracción.
El problema es que esta semana también apareció el tema del CERNAM y ese caso no encaja en ninguno de los dos ejes. Es un flanco distinto que llega desde el propio espacio político del gobierno y que instala una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo se equilibra la convicción de gestión con el criterio humano cuando ambas cosas chocan en público? Kast tiene claro lo que quiere mostrar. Lo que todavía no tiene del todo resuelto es cómo evitar que lo que no quiere mostrar siga apareciendo igual. Mañana miércoles no es un día más para la derecha chilena. Se cumplen 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán y lo que debiera ser una conmemoración relativamente ordenada se ha transformado una vez más en una disputa por su figura. Guzmán no es solo un hombre en la historia, es probablemente uno de los ideólogos más influyentes de la derecha chilena contemporánea, abogado, fundador de la UDI y uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1980. Su pensamiento marcó una forma de entender la política, una derecha doctrinaria con desconfianza hacia las mayorías circunstanciales y un fuerte énfasis en el orden institucional. Ese es el punto de partida, pero no el de llegada. Hoy, más de 3 décadas después, su legado está en plena reinterpretación. La UDI intenta reivindicarlo como referente de institucionalidad, acuerdos y transición política. El Partido Republicano lo levanta como símbolo de una derecha más dura, más confrontacional, más identitaria. No es solo una diferencia de tono, es una disputa por el tipo de derecha que se quiere y se está construyendo. ¿Dónde estaría hoy día Jaime Guzmán? Hay algunas pistas. Guzmán fue un político profundamente estratégico. Aunque tenía convicciones firmes, entendía el valor de las instituciones y de los equilibrios de poder. No era un outsider ni un agitador, operaba dentro del sistema, incluso cuando ese sistema estaba en transición. Eso lo aleja, al menos en parte, de ciertas lógicas actuales más performativas o de trinchera. Pero tampoco encaja completamente en una derecha moderada en el sentido contemporáneo. Su pensamiento era nítido, ideológico y en muchos aspectos rígido. Fue antes que todo un constructor de poder con una visión de largo plazo. Y ese tipo de figuras no se deja encasillar fácilmente en las categorías actuales. Vale la pena hacer un punto aparte porque esta discusión no ocurre en el vacío. El aniversario llega en medio de un proceso que reabre una herida larga, la posible extradición desde Argentina de Galvarino Pablaza, sindicado como uno de los autores intelectuales del crimen de Guzmán. La decisión está hoy día en manos del juez argentino Ariel Lijo y ha vuelto a instalar el caso en la agenda. No es un detalle, el crimen de Guzmán nunca fue solo un hecho policial, también fue un símbolo político que sigue proyectando efectos hasta hoy. La discusión sobre justicia, reparación y memoria se cruza inevitablemente con la disputa por su legado. La conmemoración de este miércoles será un termómetro de cuánto pesa todavía su figura, de cómo se reordena la derecha en torno a ella y de hasta qué punto Chile sigue discutiendo 35 años después las mismas preguntas de fondo: poder, institucionalidad y límites de la política. Más que una figura del pasado, Jaime Guzmán sigue siendo una figura del presente. En Estados Unidos, el lugar donde naces puede definir quién eres ante la ley. Y hoy, esa idea, que parecía incuestionable, está siendo revisada en el máximo tribunal del país. La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona que nace en territorio estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad. No importa si sus padres son inmigrantes, turistas o tienen estatus legal. Este principio está en la enmienda 14 de la Constitución, aprobada después de la Guerra Civil, con un objetivo muy concreto: asegurar que las personas que habían sido esclavizadas y sus descendientes fueran reconocidas como ciudadanos. Durante más de un siglo, esa interpretación fue estable, pero ahora está bajo presión. El debate no es nuevo, pero sí lo es el contexto. La migración volvió al centro de la política estadounidense y con ella una pregunta más de fondo: si el país debe seguir entendiendo la ciudadanía como un derecho automático o como algo que se adquiere bajo ciertas condiciones. Sectores conservadores, incluido el entorno de Donald Trump, han planteado que este derecho se ha interpretado demasiado ampliamente, argumentando que la Constitución no obliga a otorgar ciudadanía a hijos de personas sin estatus legal. El punto está en cómo se interpreta una frase de la enmienda 14, sujetas a la jurisdicción, dice entre comillas, de los Estados Unidos. Para algunos eso incluye a prácticamente todos los nacidos en el país. Para otros, debiera excluir a ciertos grupos como hijos de inmigrantes indocumentados. Ahí entra la Corte Suprema. Que este tema llegue a esa instancia no es solamente un paso legal, sino también una señal política.
Lo que está en juego no es una política pública específica, sino una definición de fondo, quién pertenece. Y eso tiene efectos concretos, desde el acceso a derechos sociales hasta la composición futura del electorado. Además, ocurre en un momento especialmente sensible. La Corte tiene mayoría conservadora, con varios jueces nombrados durante la administración Trump, lo que abre la posibilidad de una interpretación más restrictiva de la Constitución. No es seguro que eso pase, pero sí es una posibilidad real. Lo que se espera del fallo, que debiera conocerse mañana miércoles, no necesariamente es un cambio total e inmediato. La Corte podría optar por una decisión más acotada, evitando redefinir por completo el principio, pero incluso una señal en esa dirección podría abrir puertas a futuras restricciones, ya sea a través de nuevas leyes o de otras causas judiciales. Estados Unidos mantiene una de sus definiciones más fundacionales, la idea de que nacer en su territorio basta para ser parte, o empieza a transitar hacia un modelo más condicionado, donde la ciudadanía deja de ser un punto de partida. Esa diferencia cambia todo lo que viene después. El cobro del CAE ya no es una discusión futura ni una promesa de campaña. El gobierno decidió activarlo y hacerlo con un criterio que apunta directo a la capacidad de pago. La lógica es simple, pero políticamente sensible. No todos los deudores serán tratados igual, porque no todos están en la misma situación económica. Lo que se está preparando es el traspaso del cobro a la Tesorería General de la República. Eso cambia el escenario completo. Hasta ahora, gran parte del sistema descansaba en bancos, administradores y procesos dispersos. Con Tesorería, el Estado pasa a tener herramientas concretas de cobro, retenciones de devolución de impuestos, seguimiento de ingresos formales y previsión administrativa real. El foco inicial estará en quienes superen cierto umbral de ingresos. El criterio operativo es que profesionales ya insertos en el mercado laboral, con ingresos estables y capacidad de pago, deberían comenzar a regularizar su situación antes que otros grupos. Eso incluye a quienes ya pasaron el periodo de gracia, tienen ingresos formales y no están cumpliendo siquiera con pagos mínimos o repactaciones. El mensaje es doble. Se busca evitar una señal regresiva, perseguir a quienes no pueden pagar y al mismo tiempo reforzar la idea de responsabilidad en quienes sí podrían hacerlo. En la práctica, el cobro no será masivo ni inmediato para todos, sino progresivo y segmentado según ingreso. Y es ahí donde la discusión se complica, porque dentro de ese grupo de personas con capacidad de pago aparecen autoridades públicas. Un cruce de datos del Fondo Solidario y del Sistema Universitario identificó al menos a 8 diputados y varias autoridades de gobierno, delegados, seremis, entre otros, con deudas en situación de mora, algunas por montos que superan los 30 millones de pesos. Entre los nombres que han aparecido están la diputada Claudia Reyes, con una deuda en torno a los 38 millones, también Sara Concha y Carolina Tello. En el oficialismo se mencionan casos como el de Natalie Castillo y Emilia Nullado. A nivel regional aparecen autoridades como la delegada Catherine López o el seremi Ricardo Figueroa. Las respuestas han compartido un patrón. Nadie niega la existencia de la deuda, pero varios plantean que están en proceso de regularización. Algunos dicen estar repactando o haber retomado los pagos recientemente. Otros sostienen que se trata de situaciones administrativas. También hay quienes simplemente no respondieron. El problema no es solamente la explicación individual, es el momento en el que pasa. Coincide exactamente con el anuncio de que el Estado va a endurecer el cobro. Y eso genera una imagen difícil de sostener. Quienes deben tomar decisiones sobre el sistema están dentro del universo de deudores. En el gobierno la línea ha sido separar las cosas, avanzar en el cobro con criterios objetivos y evitar personalizar la discusión. Pero es difícil sostener esa separación cuando el tema adquiere visibilidad pública. Hacia adelante es esperable que pasen dos cosas. La primera, regularización acelerada de algunos casos, repactaciones, pagos parciales, intentos de salir de la lista antes de que el sistema entre plenamente en régimen. La segunda, el intento de reencuadrar la discusión hacia el problema estructural del CAE, volviendo a instalar el debate sobre condonación o reforma. El riesgo es que ambas cosas se mezclen y ninguna avance bien. Perú entra en la recta final de su elección presidencial sin un favorito claro, y eso en sí mismo ya dice bastante sobre el estado del sistema político. A 3 semanas de la votación, los sondeos coinciden en un punto. Ningún candidato logra despegar. Hay un grupo que se mueve dentro de pocos puntos porcentuales, un empate técnico que deja abierta la disputa por los 2 cupos a segunda vuelta. Dentro de ese grupo aparece Keiko Fujimori, con una base electoral reconocible, Rafael López Aliaga, que ha capitalizado un discurso más duro en seguridad y orden, y Jorge Muñoz, que intenta representar una alternativa más moderada.
Dependiendo de la encuesta, otros postulantes entran y salen del pelotón, lo que refuerza la sensación de una competencia completamente abierta. Perú lleva años de inestabilidad institucional, presidentes que no terminan sus mandatos, conflictos constantes entre el Ejecutivo y el Congreso, una sensación extendida de crisis. En ese contexto, las encuestas no reflejan solo preferencias, sino también incertidumbre. La consecuencia más evidente es que la elección se está jugando más por rechazo que por adhesión. Muchos votantes no están optando por un candidato que los represente con convicción, sino tratando de evitar a otros. Eso comprime las diferencias y explica por qué nadie logra despegar. A 2 semanas de la elección, el panorama no cambia demasiado, pero sí se vuelve más tenso. Un par de puntos puede definir quién entra a segunda vuelta y quién queda fuera. Y empieza a pesar otro factor, el voto estratégico. Cuando los electores perciben que hay candidatos con más opciones de avanzar, tienden a reorganizar sus preferencias. Eso puede generar movimientos de última hora que las encuestas captan solo parcialmente. Cualquiera sea la combinación que llegue a segunda vuelta, partirá con niveles de apoyo frágiles. Y ahí está el problema de fondo, más relevante que el resultado mismo. ¿Con qué capacidad real va a gobernar quien llegue a la presidencia en un sistema que lleva años sin lograr construir mayorías? Cerramos ahora este episodio de Punto Aparte. Si quieren seguir mirando la actualidad más allá del titular, los esperamos todos los días en YouTube y Spotify. Suscríbanse, sigan nuestras cuentas y activen las notificaciones porque cada tarde hay un nuevo capítulo con lo que realmente importa y lo que no siempre se dice. Soy Connie Sipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos mañana.